Él tenía todo lo que el dinero podía comprar, menos el amor de su propio hijo, y bastó una frase dicha por un niño de 6 años para destruir el imperio emocional que había construido con muros de mármol y silencio. En una de las mansiones más lujosas de Monterrey, uno de los hombres más ricos de México regresa de viaje esperando encontrar a su hijo con una sonrisa. Pero lo que encuentra es una súplica desesperada de amor, una súplica que no fue dirigida a él, sino a una extraña, una mujer que ni siquiera conocía desde hacía un mes. Un niño llorando en los brazos de otra persona, llamándola madre con la mirada. ¿Qué hizo esa mujer con su hijo? ¿Qué fue lo que él mismo dejó de hacer? Y lo más sorprendente, ¿por qué su corazón, por primera vez, sintió envidia? ¿Y añoranza? Si crees que un simple gesto puede cambiar destinos enteros, si crees en milagros silenciosos que suceden dentro de una cocina, entre abrazos y canciones de cuna, entonces quédate hasta el final de esta historia, porque lo que vas a escuchar ahora es increíble y puede hacerte replantear lo que realmente es una familia. Si crees en Dios, suscríbete al canal y cuéntanos aquí en los comentarios un milagro que hayas vivido. Deja tu like ahora mismo y escribe desde dónde nos estás viendo, porque esta historia va a tocar hasta los corazones más duros. Grant Alvarado no era solo un hombre rico, era el símbolo del éxito moderno en México. Con apenas 44 años, dirigía un imperio tecnológico valuado en miles de millones, con sucursales en 5 países y acciones que sacudían la bolsa de valores con cada uno de sus movimientos. Siempre vestido con trajes a la medida, con relojes que costaban lo equivalente a un auto popular, Grant era meticulosamente impecable. Su imagen estaba construida con precisión quirúrgica, fría, controlada, inalcanzable, y la mansión donde vivía, en San Pedro Garza García, reflejaba eso, una obra de arte arquitectónica, pero tan fría como el mármol que revestía sus paredes. A los ojos del mundo, Grant era un vencedor, pero a puerta cerrada la verdad era muy distinta. Desde la muerte repentina de su esposa, 3 años atrás, se había vuelto aún más cerrado. El duelo nunca fue llorado, solo fue archivado, escondido bajo capas de trabajo, contratos y reuniones interminables. El hijo que quedó, Lucas, era más una tarea en su agenda que una presencia viva en su vida. Grant creía que proveer todo lo que el dinero podía ofrecer sería suficiente. Una niñera de 1900, élite, juguetes carísimos, educación bilingüe, pero nunca se dio cuenta de que lo que su hijo más necesitaba no costaba nada. En el fondo, Grant era un hombre roto, pero nadie lo veía. Él mismo se negaba a aceptar. Era más fácil mantener la fachada de control absoluto que enfrentar la culpa de no saber cómo ser padre, de no haber podido siquiera sostener a su hijo el día del entierro de su esposa, de nunca haber dicho «te amo» desde entonces. Por dentro, Grant estaba vacío, y la casa donde vivía con Lucas no era un hogar, sino un mausoleo de recuerdos no dichos y abrazos que nunca sucedieron. El primer día de Rocío en aquella mansión no fue fácil. Llegada de Veracruz con el pequeño Isaac en brazos y una mochila con todo lo que poseían, parecía desentonar por completo en aquel escenario de lujo. Los pisos de mármol, los espejos relucientes, las escaleras con barandales dorados, todo parecía gritar que ella no pertenecía a ese lugar. Pero Rocío tenía algo que nadie allí dentro cargaba, una luz en la mirada, una ternura que llenaba los vacíos sin hacer ruido. Cuando fue presentada a Lucas, sintió un nudo en la garganta. El niño la miró sin decir una palabra, solo con ojos demasiado tristes para alguien tan pequeño. Fue allí, en esa mirada, donde todo empezó a cambiar. En los primeros días, Rocío se limitó a trabajar. Limpiaba, cocinaba, mantenía a Isaac cerca, siempre discreta. Pero a medida que veía a Lucas vagando solo por la casa, comenzó a cantar bajito mientras preparaba la cena, y el niño se detenía a escuchar. Le ofrecía un pedazo de pan fresco, una taza de chocolate caliente, y Lucas aceptaba. Con la timidez de quien hacía mucho, no recibía cariño. Cuando menos lo pensó, ya estaba sentado junto a Isaac, coloreando dibujos mientras Rocío los observaba con ojos llenos de lágrimas. Era como si, por primera vez, la mansión respirara.
En ausencia de Grant, que viajaba constantemente, Rocío comenzó a ocupar un espacio que no había sido planeado, pero no por imposición, sino por necesidad. Lucas empezó a esperarla todas las mañanas, a correr hacia el aroma del café con canela, al sonido de la voz suave que lo llamaba por su nombre con dulzura. E Isaac, con su inocencia desarmada, abrazaba a Lucas como si fuera su hermano de sangre. Aquella mujer humilde que había llegado solo para limpiar, empezó a llenar vacíos que ninguna niñera bilingüe había logrado. Y sin darse cuenta, la casa dejó de ser solo silencio. Esa noche helada de invierno, la mansión de Grant parecía aún más silenciosa de lo habitual. Las lámparas estaban encendidas, la chimenea artificial crepitaba tímidamente y una leve música instrumental sonaba de fondo, programada por un sistema automático. Grant llegaba de un viaje de negocios de 2 semanas, con una carpeta de cuero en una mano y el celular en la otra. Todo lo que quería era subir directo a su cuarto y revisar algunos contratos antes de dormir. Pero, al abrir la puerta de la sala, fue sorprendido por una escena que congeló su corazón. Su hijo Lucas llorando desconsoladamente, aferrado al regazo de Rocío, que intentaba consolarlo, mientras también cargaba al pequeño Isaac dormido. «No te vayas, por favor, no me dejes solo otra vez», sollozaba Lucas, con el rostro enterrado en el pecho de Rocío. Grant se quedó inmóvil. No fue visto, no fue llamado. Solo escuchó y sintió. Esas palabras tan simples y desesperadas sonaron como una sentencia. Algo en él se rompió en ese instante. Por un momento, ya no era el hombre de negocios, el CEO, el magnate. Era solo un padre, ausente, siendo reemplazado. Y tal vez, merecidamente, retrocedió despacio, como quien invade un momento sagrado. Subió las escaleras sin ser notado, pero esa noche, por primera vez en años, no pudo dormir. Se recostó en la habitación impecable, al lado de la cama fría de la esposa que ya no estaba. El sonido del llanto de su hijo parecía resonar en las paredes, aún en silencio. Cerró los ojos, pero vio la imagen de Rocío abrazando a Lucas, como solo una madre lo haría, y entonces entendió. Había perdido algo más valioso que cualquier contrato o inversión, la confianza de su propio hijo. Al día siguiente, Grant no salió de casa, solo observaba. De lejos, escondido en pequeños gestos, vio a Rocío preparando el desayuno, sonriendo a los niños, colocando pequeñas frutas en forma de corazón en el plato. Vio a Lucas riendo a carcajadas con Isaac, aplaudiendo al ritmo de una canción inventada por ellos. Grant sintió algo que no sabía nombrar: envidia, añoranza, arrepentimiento, tal vez todo al mismo tiempo. Por primera vez, no se sintió en control de su propia casa. Al caer la tarde, llamó a Rocío a su despacho. Ella entró nerviosa, segura de que sería despedida. Pero Grant, con la voz extrañamente baja, solo preguntó: «¿Qué le diste a mi hijo que yo no he podido darle?». Rocío tembló, tragó saliva y respondió con sinceridad: «Presencia y cariño, señor». Fue en ese momento que los ojos de Grant se llenaron de lágrimas que no pudo contener y finalmente se permitió sentir. Después de ese momento de vulnerabilidad en el despacho, algo cambió entre Grant y Rocío, pero la transformación estaba lejos de ser sencilla. Grant empezó a pasar más tiempo en casa, observando de cerca la dinámica que Rocío había creado con Lucas e Isaac. Sin embargo, la cercanía también trajo una incomodidad creciente. No sabía cómo actuar frente a los niños, ni cómo lidiar con la presencia constante de aquella mujer que sin querer exhibía su incapacidad de amar. Intentaba acercarse, pero sus interacciones con Lucas sonaban forzadas, ensayadas, como si siguiera un guión que nunca había aprendido a memorizar. Lucas, por su parte, reaccionaba con confusión. La presencia del padre, antes esporádica, ahora era constante, pero fría. Mientras Rocío lo abrazaba con naturalidad, Grant dudaba incluso en tocarle el hombro. Cierto día, al intentar jugar con los niños en el jardín, Lucas simplemente se apartó para sentarse en el regazo de Rocío. Grant lo vio, lo sintió, y el viejo orgullo le susurró al oído que aquello era inadmisible. Pero no gritó, solo guardó la incomodidad en el silencio que lo consumía.
El dolor de ver a su hijo preferir otro regazo era más intenso que cualquier crisis financiera que hubiera enfrentado. El conflicto no venía solo de dentro de la casa. Los amigos de Grant, empresarios y miembros de la alta sociedad de Monterrey, comenzaron a murmurar. En una cena de gala, una ex socia comentó con ironía: «Escuché decir que ahora tu sirvienta se volvió niñera afectiva. Cuidado, Grant, estás perdiendo el control». Comentarios así llegaron a oídos de la familia de su difunta esposa, que pronto se manifestó con una amenaza velada. «Si sigues exponiendo a Lucas a ese tipo de ambiente, vamos a reconsiderar la custodia». Grant sintió el peso del prejuicio transformarse en una muralla entre él y cualquier intento de cambio. Rocío lo notó. Sentía la mirada de la élite pesando sobre su espalda humilde como una carga cruel. No quería causar problemas. No quería ser vista como una intrusa, una amenaza. En silencio, comenzó a alejarse. Evitaba quedarse a solas con Grant. Dejaba que Lucas jugara más con Isaac y permanecía más tiempo en la cocina donde nadie la veía. Pero Lucas percibía el cambio. Lloraba por las noches, preguntando por qué Rocío ya no lo abrazaba como antes. Y Grant lo observaba todo, pero aún no sabía cómo reaccionar. El miedo a perder una vez más lo paralizaba. Fue entonces cuando lo inesperado ocurrió. Isaac enfermó. Una fiebre alta lo llevó al hospital en plena madrugada. Rocío, desesperada, tuvo que faltar al trabajo por 2 días. Grant se quedó en casa con Lucas, solo, por primera vez en mucho tiempo. Y fue allí, en la ausencia de Rocío, donde sintió el verdadero vacío. Las risas cesaron, el silencio volvió, y el niño volvió a dormir abrazado a un osito, pidiendo por la mamá Rocío. Grant entonces entendió. No se trataba de orgullo, se trataba de amor, y estaba a punto de perderlo. Otra vez, Grant no soportaba más ese vacío. Después de días en silencio, con Lucas apático y cabizbajo, tomó una decisión que jamás imaginó tomar. Se vistió con una camisa sencilla, sin saco ni reloj caro, y condujo hasta el hospital donde Isaac estaba internado. Al llegar, encontró a Rocío con los ojos cansados, sujetando la mano del hijo y recitando oraciones en voz baja. Ella se sobresaltó al verlo, pero Grant no dijo nada. Solo dejó una bolsa con juguetes, frutas y una nota escrita a mano. «Vuelvan, esta casa los necesita». A la mañana siguiente, Rocío regresó al trabajo, aún dudosa, pero fue recibida por una escena inesperada. Grant en el suelo de la sala, armando un rompecabezas con Lucas e Isaac. La escena era sencilla, pero profundamente simbólica. No usaba el celular, no miraba el reloj, solo sonreía, intentando torpemente conectar. Y cuando vio a Rocío parada en la puerta, Grant se levantó y dijo: «Estoy aprendiendo, pero aún no sé cómo hacerlo». Fue una petición de ayuda, disfrazada de humildad, y ella, conmovida, respondió solo con un gesto afirmativo de la cabeza. A partir de ese día, todo empezó a cambiar. Grant comenzó a almorzar en casa, a preguntar cómo estaban los niños, a intentar, aunque con dificultad, ser más presente. Inscribió a Lucas e Isaac en una clase de música juntos. Empezó a salir con ellos al parque. Aún era rígido, aún se equivocaba, pero ahora lo intentaba. Rocío, por su parte, volvió a sonreír al verlos juntos, y Lucas poco a poco comenzó a correr hacia los brazos del padre, aún con timidez, pero con un nuevo brillo en la mirada. Los cambios dentro de la mansión eran visibles. Los empleados comentaban entre sí, discretamente, cómo la casa parecía más viva. Grant mandó instalar una pequeña cocina infantil para que los niños jugaran. Plantó un jardín con Lucas y por primera vez desde que su esposa partió, abrió la habitación de ella para sacar de allí el duelo que mantenía el pasado intacto. Una tarde, llamó a Rocío para ver el nuevo espacio de juegos. Ella entró, vio las fotos reorganizadas, los juguetes lado a lado, y lloró en silencio. Grant solo dijo: «Gracias por enseñarme a amar». Pero la mayor transformación no estaba en los actos visibles, estaba en la forma en que Grant comenzó a mirar, no solo a Rocío o a los niños, sino a sí mismo. Empezó a revisitar recuerdos de su esposa, no como heridas,
sino como enseñanzas. El dolor, finalmente, estaba sirviendo como puente, no como prisión, y con cada pequeño gesto, Grant se acercaba nuevamente a su hijo y descubría al padre que nunca supo ser. Por primera vez, comenzaba a entender que el amor no se impone, se construye. Cuando todo parecía estar encajando, la vida decidió poner a prueba lo que realmente había cambiado. Una mañana de sábado, mientras los niños jugaban en el jardín, Grant recibió una visita inesperada. Mercedes, hermana de su difunta esposa, acompañada de un abogado. Sin rodeos, le entregó una notificación judicial. La familia estaba solicitando la revisión de la custodia de Lucas, alegando que el ambiente de la mansión estaba siendo contaminado por influencias inapropiadas. La mención directa a Rocío era evidente. Grant leyó en silencio, pero su expresión cambió. Era la vieja élite intentando dictar reglas sobre el amor que finalmente había aprendido a sentir. La noticia cayó como una bomba. Rocío quedó devastada. No quería ser la causa de más dolor para Lucas, ni tampoco el centro de una batalla judicial que pudiera desmoronar todo lo que venían construyendo. En una conversación reservada, lo miró a los ojos y dijo: «Si me tengo que ir para que Lucas esté bien, me voy». Pero Grant, ahora transformado, no aceptó. Por primera vez, enfrentó de frente a la familia de su esposa, a la élite, al estatus, y decidió luchar no por honor, sino por amor. Declaró que nadie, absolutamente nadie, le quitaría a su hijo a las personas que finalmente lo habían hecho sonreír. En medio de ese torbellino, una revelación inesperada salió a la luz. Grant, al revisar antiguos archivos de su esposa, encontró una carta escrita por ella antes de morir. La carta estaba guardada dentro de un diario escondido, y decía: «Si algún día me voy, solo te pido una cosa. No dejes que nuestro hijo crezca solo. El dinero no bastará. Él necesita ternura. Necesita a alguien que lo abrace todos los días, que le haga sentir que es amado». Al leer esas palabras, Grant lloró como nunca. Era como si su esposa estuviera allí, guiando cada paso que ahora daba, y aprobando en silencio la nueva familia que se estaba formando. La carta fue la confirmación que Grant necesitaba. La mostró a Rocío, que la leyó en silencio, con lágrimas corriendo sin control. En ese momento ya no había dudas. El amor que crecía allí era legítimo. Grant reunió entonces a su equipo jurídico, pero decidió no demandar ni contraatacar. Solo escribió una carta formal a la familia de su esposa, anexando la carta original, y finalizó con una frase que lo decía todo: «No busco aprobación, busco justicia para un niño que volvió a reír gracias a ella». Y la cerró con la firma de Lucas y un dibujo hecho por él, donde estaban dibujados él, Isaac, Rocío y Grant tomados de la mano. ¿Te está tocando el corazón esta historia? Entonces deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo qué harías tú si estuvieras en el lugar de Grant. Tu opinión vale mucho en esta comunidad. Ahora, continuamos. En los días que siguieron, la presión disminuyó. La carta de la esposa repercutió de forma inesperada, tocando incluso los corazones más duros de la familia. Grant, fortalecido, volvió a sonreír con sus hijos, más seguro que nunca de que había tomado la decisión correcta. Pero aún había un dolor latente, un miedo escondido, y estaba a punto de ser confrontado con la última prueba de amor. Todo parecía estable nuevamente. La rutina volvía a ser ligera, con risas en el desayuno, dibujos pegados en el refrigerador e historias contadas al atardecer. Pero Rocío, por dentro, aún cargaba un peso: la presión de la sociedad, el miedo de destruir lo que habían conquistado, la culpa por ocupar un espacio que, a ojos de muchos, no le pertenecía. En silencio comenzó a organizar sus cosas. Escribió una carta. La dejó doblada sobre la mesa de la cocina, junto a dos pequeños muñecos de tela. Uno representaba a Lucas, el otro a Isaac. En la carta, una disculpa y un agradecimiento. «Me voy porque los quiero, porque no quiero arruinarlos». Y esa madrugada, con Isaac dormido en brazos, partió. Por la mañana, el caos. Lucas despertó gritando por Rocío, corrió por los pasillos, buscó en la cocina, en el jardín, en la habitación de huéspedes.
Nada. Al ver la carta, sus ojos se llenaron de lágrimas, y antes de que cualquier adulto lo notara, salió de la casa por la puerta trasera, vistiendo solo un abrigo ligero. Caminó hasta la calle, intentando recordar el camino hasta la parada de autobús que Rocío usaba cuando llegó. Isaac, como por reflejo, lo siguió. Dos niños, solos, en el frío cortante de Monterrey, buscando a la mujer que se había convertido en su refugio. Horas después, cuando la ausencia de los niños fue notada, la casa entró en desesperación. Grant leyó la carta de Rocío con el corazón apretado, pero el pánico lo invadió al darse cuenta de que Lucas e Isaac habían desaparecido. La policía fue llamada. Los empleados recorrieron los alrededores, pero fue el propio Grant quien los encontró, sentados en una parada de autobús, encogidos, con los rostros rojos de frío. Al verlos allí, vulnerables y en riesgo, algo dentro de él se rompió por completo. Dejó el coche en medio de la calle, corrió hasta ellos y los abrazó con fuerza, llorando como un niño. Por primera vez, sin máscara, sin orgullo, sin miedo, allí, en ese abrazo, frente a todos, Grant hizo lo que jamás había hecho. Miró a Isaac y dijo con voz entrecortada: «Hijo, nunca más vas a estar solo». Isaac lo miró sorprendido, como quien no comprende. Lucas sonrió. Y entonces Rocío apareció. Había regresado para recoger un último objeto olvidado, pero al ver esa escena, cayó de rodillas, conmovida. Grant se levantó, caminó hacia ella y le tendió la mano. «Perdóname por llegar tan tarde, pero si me dejas quiero empezar de nuevo, con ustedes». Y ella, por primera vez, lo abrazó. A partir de ese instante, todo cambió. Grant no solo acogió a Isaac como hijo, sino que inició formalmente el proceso de adopción. Pero más que documentos, lo que realmente importaba era la verdad que ahora guiaba sus días. Había entendido lo que significa amar, no como empresario, no como proveedor, sino como ser humano. No solo reconstruyó una familia, construyó una nueva, con cicatrices, sí, pero con raíces profundas. Y en el corazón de cada uno de ellos nació algo que ni siquiera el tiempo podría borrar: un hogar. Meses después de aquel día, la transformación de Grant Alvarado se volvió evidente, incluso para quienes antes lo juzgaban. La mansión ya no era solo un símbolo de riqueza, sino que ahora rebosaba de vida, color y propósito. Isaac, oficialmente adoptado, llamaba a Grant «papá», con orgullo, mientras Lucas mostraba un nuevo brillo en la mirada. Un brillo que solo existe en niños que saben que son amados. Rocío, antes solo una empleada, ahora era considerada parte de la familia. Y más que eso, fue nombrada directora de un nuevo proyecto social dentro de la fundación de Grant, dedicado a madres solteras y niños en situación de riesgo. El gesto fue más que simbólico. Grant decidió abrir las puertas de su propia historia para transformar otras. Utilizó parte de su fortuna para crear el Centro Hogar Vivo, un espacio dedicado a la acogida y educación de niños sin apoyo familiar. Con Rocío al frente, el proyecto creció rápidamente. La sociedad que antes criticaba ahora aplaudía. Los mismos que la juzgaron por no pertenecer al mundo de Grant ahora la veían como una líder, una mujer de fuerza y ternura, que inspiraba a madres e hijos con su historia de valentía y resiliencia. Lucas volvió a sonreír como nunca. Isaac recuperó por completo la salud y se convirtió en uno de los embajadores infantiles del proyecto. Grant, por su parte, redescubrió el valor de cada pequeña presencia: estar en las reuniones de la escuela, en las noches de fiebre, en los dibujos en la pared de la cocina. Ya no era más el CEO inalcanzable, sino un padre presente y un hombre en paz. Su recompensa no estaba en las cifras, sino en las manos pequeñas que ahora sujetaban las suyas, todos los días. 3 años pasaron. El Centro Hogar Vivo se convirtió en un referente nacional, atendiendo a cientos de familias en situación de vulnerabilidad. Rocío, ahora graduada en Pedagogía con apoyo de la Fundación, dirige la escuela con firmeza y compasión. Grant abandonó los grandes negocios y se dedica de lleno a la causa social que nació del dolor, pero floreció en amor. Lucas e Isaac estudian juntos, felices e inseparables. Una mañana de otoño, una nueva niña llega al centro.
sola, tímida, con los ojos asustados. Rocío se acerca, se arrodilla y abre los brazos. La niña duda, pero entonces corre hacia ella. Y allí, en ese abrazo silencioso, el ciclo se reinicia. El amor que un día salvó a un niño, ahora sigue salvando a muchos más. Si esta historia tocó tu corazón, deja un corazoncito aquí abajo. ¿Alguna vez abriste tu casa o tu corazón para alguien que lo necesitaba? ¿Crees que una familia se construye más allá de la sangre? Dale like si crees en la fuerza del amor verdadero. Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Y comenta, a veces, los brazos que más necesitamos no llevan nuestro apellido. R.